Los golpistas, en el afán de dañar la imagen del nuevo gobierno, buscaron dañar la imagen internacional de nuestro país. Pero el tiempo Yo soy Manuel Franco y esta vez vamos a hacer por segunda vez consecutiva una evaluación del gobierno de la presidente Dina Boluarte. Nuestra presidenta, una persona que ha dado que hablar y sigue dando que hablar a todos los ciudadanos para tratar de dar una visión, esperemos, ¿verdad?, lo más equilibrada posible. Haremos un análisis FODA y comenzaremos analizando brevemente las fortalezas que hemos visto en este último año de gobierno de ella. La primera de ellas es la inauguración del puerto de Chancay, que todos hemos vivido, al igual que la inauguración del puerto Jorge Chávez, donde cada ciudadano, por lo menos los que han ido a este aeropuerto, tienen una idea de los avances que se pueden experimentar en el nuevo aeropuerto. Podríamos mencionar también la relativa estabilidad económica. Nos ven bien desde afuera, debiéramos vernos mejor desde el interior de nuestro país. También ha favorecido y apoyado la inversión en las micros, pequeñas y medianas empresas, como contribución al crecimiento de las empresas mismas y la economía nacional. Sigue lamentando con la mayoría derechista del Congreso peruano y sigue gobernando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta situación le permite, por lo menos, evitar de vivir en una situación de caos. Ojalá que esto se tenga también en cuenta. Últimamente, cuando se habla de Dina Boluarte, solamente se ve lo negativo. Hay que verlo, no hay que negarlo. Lo que es negativo, pero igualmente lo positivo es positivo. Y ojalá que lo sepamos más bien utilizar para bienestar de todos. Ha reactivado una serie también de proyectos de inversión, como obras por impuesto. 222 proyectos han sido destrabados por más de 4.200 millones de soles. Proyectos, por ejemplo, de irrigación de carreteras inconclusas, como los de Huancavelica, Yauli, Cazapata, obras de saneamiento, la nueva carretera central que tanto todos nosotros en Lima, sobre todo, necesitamos y que podría aliviar mucho el tránsito en nuestra capital. Existen muchos otros. Se ha invertido más en los siguientes sectores de la economía, sobre todo en la economía minera, en las finanzas, en el comercio, en la pesca, agricultura, transporte, energía renovable, almacenamiento y manufactura, lo mismo que en construcción. Hay tantos campos que no quisiéramos desarrollarlos, probablemente ella los va a desarrollar en su discurso. Nosotros como ciudadanos queremos también recordar que en esta visión simplemente de reconocimiento, como decía anteriormente, lo positivo es positivo. Igualmente, tendríamos que ver las oportunidades. En la situación en que estamos viviendo, vemos que muchas obras que han estado paralizadas siguen avanzando. Por ejemplo, el avance de la línea 2 del Metro de Lima Metropolitana para ayudar a la descongestión y agilizar el transporte de pasajeros de Lima. Igualmente, se ha reactivado el proyecto de la línea 4 del Metro de Lima, que se está tratando de acelerar y concluir. En estos días se viene hablando fuertemente también sobre la posibilidad de conectar el tren Lima-Chosica, Lima-Callao con el metropolitano y el metro, incluirlo dentro de esta red que se está tejiendo en Lima, que todavía estamos tratando de avanzar y que ojalá pronto se concluya. Se están aprovechando las oportunidades del comercio exterior que le da el puerto de Chancay y el APEC entre Asia y el Pacífico Sur. Ese movimiento se va viendo y sobre todo se percibe en Lima Norte. La reactivación de la minería formal para exportar sobre todo oro y el cobre, que están en muy buen precio. Pero también en cuanto a la minería informal, existe la posibilidad de esta visión de que la minería informal invierta más de 74.000 millones de dólares en nuestro país. Esto es una posibilidad, pero se hace necesario
que se formalice y que tribute para generar desarrollo para muchos, pero un desarrollo sostenible para todos. Igualmente, las exportaciones están creciendo. Es una muy buena oportunidad para conectar mejor con los puertos mediante carreteras y trenes a lo largo de la costa y sierra, así como la conexión interoceánica entre Perú y Brasil. Ya hemos escuchado todos cómo Brasil está muy interesado y han tomado hasta decisiones con China con el objeto de concretizar lo antes posible un medio de transporte interoceánico. Pero también debemos de conectarnos mejor con Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. Todas estas son grandes oportunidades. La industrialización de la papa, los arándanos, el mango, la palta tienen muchísimas potencialidades de inversión y nuevos empleos y nuevos mercados. Aquí hay que verlo todo, estas nuevas oportunidades, comenzar a trabajarlas. Y en cuanto a las debilidades, es lamentable, pero estamos viviendo algo que no debiera de darse en nuestro país. Nos afecta a todos. En final de cuentas, tiene que ver con el rechazo histórico de aprobación de nuestra presidente. Según Datum, fue considerada por el grupo de encuestados como el personaje más nefasto. Y en Ipsos revela que el 67% considera que Dina Boluarte es el personaje más negativo. Algunos datos revelan que en un mes gastó más de 150.000 soles en alimentos. De otro lado, ha recibido una tarjeta de consumo de 5.000 soles por alimentos. Este mes de julio ha recibido 35.000 soles de aumento por sueldo presidencial, el que ha tenido un impacto tremendamente negativo, motivo por el cual hay más reacciones en todas partes donde ella va últimamente. Por fiestas patrias, las altas autoridades del gobierno recibirán doble sueldo como gratificación. Alrededor de 192.000 funcionarios lo recibirán. El resto de servidores del Estado recibirán este mes de julio solamente 300 soles. En este campo desde mucho, no es de ahora, mucho antes tampoco, no se ha hecho nada para achicar esta brecha. Este grupo comprende aproximadamente 1.350.000 empleados del Estado. Algo que se critica frecuentemente en la presidenta es que sigue mintiendo a la ciudadanía. Miente tanto que ha perdido toda credibilidad por este hecho y muchos otros, como su modo de defenderse atacando sobre todo a los medios y todos aquellos que públicamente la cuestionan. Dina Boluarte ha permitido también un fomento del déficit fiscal. El ministro de Economía no debió permitir que el Congreso esté generando gastos. Está permitiendo en la práctica un desfalco del tesoro público. No se está reduciendo no solamente la brecha económica, sino sobre todo la brecha social. Sabe incrementar sus gastos, pero no sabe encontrar fórmulas para repartir, sobre todo con los sectores más necesitados. Se le critica que ha profundizado la desesperanza en nuestro pueblo. El aumento de su sueldo ha tenido un impacto negativo, ha herido a los más pobres. Este grupo no espera nada de ella ni de su gobierno porque no es empática. Dina Boluarte no tiene liderazgo, no ha fijado ciertamente un camino por el que hay que caminar. Se están haciendo cosas y hay muchas cosas que se están haciendo y no se comunica, la gente no las conoce. Su gobierno no tiene norte, no se percibe que es sensible a los problemas y preocupaciones de la población. Lo que se sigue percibiendo es que ella, en su primer año y este último, es su falta de autoridad. No tiene estabilidad política ni logra fomentar la unidad para seguir creciendo. Ha declarado estado de emergencia en 11 distritos de Lima Metropolitana, pero hasta el momento no se tienen los resultados esperados. Más bien,
tiene un efecto contrario. Vemos que ha aumentado la criminalidad, el crimen organizado. Se dispuso el despliegue de la policía y las Fuerzas Armadas en los distritos declarados en emergencia sin los resultados esperados. En algunos sectores ni siquiera se los vio. Según la Cámara de Comercio de Lima, el Perú ha perdido el último año 5.000 millones de soles a causa del avance de la criminalidad en nuestro país. Esto representa el 2.2% del PBI. Sus pérdidas suman los $220.000 diarios. Es importante recalcar que el crecimiento de la inseguridad frena el crecimiento del PBI en 3.1, según la CONFIEP. Seguimos en una estabilidad política y una crisis creciente del gobierno de Dina Boluarte. Se ha tenido que conformar un nuevo gabinete ministerial, pero aún no se ha llegado a pacificar el país. Probablemente se tiene en cuenta, en los discursos se menciona, pero una cosa es hablar y otra cosa es ejecutar. Y ellos son poder ejecutivo, no es un poder solamente de enunciados. Cada vez vemos que la situación está más convulsionada. Vivimos en la más completa inseguridad a causa de la delincuencia que se muestra más organizada, en muchos casos, que el mismo gobierno. El presidente y su equipo no tienen el liderazgo que exige la situación actual. Hay personas muy interesantes. Se viene haciendo cosas, pero es necesario que la población comience a sentirlas. Por eso, mientras no se sienta, se ve todavía más la parte negativa. Hay muchos silencios, hay muchas situaciones donde el pueblo experimenta incapacidad de ser escuchados. Entonces estamos frente a un gobierno que muchas veces como que no ve, que está sordo y no se moviliza lo suficiente. César Hildebrand escribe que nuestro país está secuestrado por la minería informal. Silencios cómplices se vienen dando. El Perú, el presente año podría crecer un 6%, según algunos economistas, pero el gobierno, dentro del mismo gobierno se han reducido las mismas expectativas entre el 3% y el 3.5% debido a los decepcionantes resultados de la actividad económica. Por ejemplo, el 50% de los pequeños emprendedores han cerrado los negocios. Esto se va a dejar sentir cuando evaluemos el Producto Bruto Interno. La minería ilegal que no aporta lo que debiera por falta de formalización. El transporte público sigue siendo un problema no resuelto. Hasta estamos retrocediendo. El Perú está con mayor prevalencia en inseguridad alimentaria también en América del Sur, según la FAO. La inseguridad alimentaria es mayor en el área rural, 46.4%, que en el área urbana, de 38.7%. Las que sufren mayormente la desnutrición y anemia son las madres y las niñas. Es en ella donde se manifiesta más. Esto no debiera de darse en un país donde vemos que crece lo suficiente y todo el mundo debiera tener ese suficiente. Se puede localizar esta falta de alimentación sobre todo en el sur. Caligoarma debía de garantizar la alimentación en los niños en esta lucha contra la desnutrición, pero por problemas de corrupción hemos visto que ha fracasado. En la lucha contra la desnutrición en algunos sectores estamos estancados y en otros estamos retrocediendo. Solo en Lima se viene superando lentamente. Veamos algunos aspectos de qué amenazas hemos estado experimentando en estos últimos tiempos. 3 problemas han recrudecido entre el 2024-2025. El primero de ellos, la corrupción. Segundo, la delincuencia, los conflictos sociales. Hemos perdido por la corrupción 24.000 millones de soles. Por el paro minero a nivel nacional,
hemos perdido 120 millones diarios. Se ha hecho muy poco frente a las amenazas del cambio climático. Muchas veces pienso que no fuera un problema real, a pesar que se van manifestando como en otras partes del mundo. Igualmente, no se hace lo suficiente frente a todos los pronósticos que tenemos respecto a los sismos y tsunamis y otros fenómenos de la naturaleza. Por sismo y tsunamis hemos perdido 17.730.000. Por desastres naturales, 4.198.000. En muchos lugares de Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho, Ancash, hay muchas poblaciones que se están muriendo a causa del friaje, que es otro de los problemas. Este siempre cada año se presenta como grandes amenazas. Otros se mueren por desborde de ríos o exceso de lluvias. No se ha hecho lo suficiente prevención. Los simulacros son buenos y necesarios, pero más de 1 millón de viviendas caerán solamente en Lima por estar mal construidas o mal ubicadas, bien sea en los cerros, en las riberas de los ríos o las quebradas. Por aquí no se ven muchos avances. Tendríamos que movilizar a muchas poblaciones y no estar actuando después de los hechos. Se ha pronosticado un sismo de magnitud 8.8, pero aún no tenemos desarrollado un sistema de alerta efectiva que esté en funcionamiento a nivel nacional y que nos avise en el momento oportuno, previos al sismo. En algunos lugares existen ya también las sirenas, pero aún no están en funcionamiento. ¿Por qué hasta ahora no aprendemos? Antes de los hechos, ¿por qué tiene que ser después de lo acontecido? Las lluvias se incrementan en algunos lugares del campo o de las ciudades. Sin embargo, pocas ciudades tienen alcantarillado para evitar aniegos en las pistas o en las viviendas, o patios interiores. Por lo tanto, se puede suponer en caso de lluvia, probablemente muchos de ellos tendrán inundaciones. Se orienta muy poco para desarrollar sistema de desfogue. Y cuando digo se orienta, también a nivel de los municipios, que son en muchos lugares donde les tocaría realizar muchas de estas labores. Una amenaza también en nuestro medio son los bajos salarios y situación de pobreza de amplios sectores de nuestra población. ¿Por qué este punto es tan importante? Porque la miseria, pobreza es lo que induce a que muchos de ellos, para salir de eso, se alisten en los grupos que delinquen, en el crimen organizado. Y ellos, sabiendo la situación, los van sumando a sus grupos, sobre todo en Lima y muchos lugares del país donde estamos viendo el crecimiento cada vez mayor de la delincuencia organizada. El crecimiento de la minería informal y la minería ilegal son una gran amenaza para nuestra sociedad, porque no se está ahondando adecuadamente sobre las consecuencias, los daños que está produciendo en nuestro país. Son muchos. Creo que todos nosotros, no es que lo conocemos, los estamos viviendo. No es solamente ya por la noticia. Gracias a la noticia todos sabemos lo que pasa en un lugar y en otro. Cada día vemos cómo se tiene más nexo con el crimen organizado y también con el narcotráfico. Cuando este sector tiene un gran potencial para dinamizar la economía de los mineros mismos, de las empresas, las regiones y del país. Patas es solo un pequeño ejemplo de lo que viene ocurriendo. La minería informal ha producido el último año más de 8.000 millones de dólares, pero no aporta nada al fisco. Están aportando, sin embargo, la depredación
de nuestra selva, tala de bosques, la contaminación con mercurio del agua, de los ríos, enfermedades y muertes en sus trabajadores y grupos originarios de la selva, la trata de personas. ¿Quién contabiliza todos estos daños, estas consecuencias funestas? Para concluir, hemos evaluado todo lo que hemos dicho, no para decir que todo está mal. No es la intención, no es una crítica por la crítica. No estamos tratando de ir de Guatemala a Guatepeor. Evaluamos para descubrir nuestras debilidades y transformar esas debilidades en fortalezas, para puntualizar nuestras amenazas, pero transformarlas en oportunidades, porque todos los ciudadanos quisiéramos ver a un Perú más justo, más equitativo, más solidario. Vale decir, un Perú mejor. Yo soy Manuel Franco, este ha sido el mensaje por Fiestas Patrias para dinamizar de un modo ese progreso que todos deseamos.